Una auténtica catedral de piedra y hierro realizada en el siglo XIX. Eso es la línea férrea que une la Fuente de San Esteban con Barca d'Alba y que cruza el corazón mismo de las comarcas del Abadengo y de las Arribes. Una línea inaugurada, según cuentan las crónicas, en el año 1887 y cerrada al tráfico en 1985. Todavía hoy asombra al visitante con el prodigio y el atrevimiento de los visionarios que hace más de 100 años soñaron con unir España y Portugal, dos países envueltos durante siglos en recelos mutuos y que por una vez pensaron en comunicarse abriendo balcones sobre los ríos Duero y Águeda y horadando el alma de las montañas de las Arribes. Un viaje digno de recorrerse en sus casi 80 kilómetros para asombrarse con la capacidad constructiva e ingeniera y para disfrutar con un paisaje que muta desde la dehesa del Campo Charro hasta la indómita singularidad de las Arribes. Lo que recuerdo es una actividad importante y yo no recuerdo ya estas estaciones en plena efervescencia, pero recuerdo una actividad importante. Pues bueno, había un tránsito, digamos que interesante, de viajeros. Todos los servicios prácticamente llegaban por tren. Me refiero a correo, me refiero a otro tipo de servicios que se prestaban, medicinas, etcétera, ¿no? Y luego, en la época de construcción de las presas sobre el río Duero, pues tuvieron una vida aún más importante. Dan cuenta que aquí en Hinojosa, pues prácticamente entre Hinojosa y el Umbral se bajó todo el material con el cual se construyó la presa de Saucelle. Pues esto era un trasiego constante de camiones, de personas, de oficinistas, de contables, pues constantemente eran pueblos aparte. Creo recordar, porque yo no lo he vivido, que en la estación de La Fregeneda, en el paraje de Valdenoguera, a escuela, porque había un profesor de Hinojosa, un maestro, iban 80 niños, lo cual nos da idea de que pocos pueblos hoy día tienen esa cantidad de niños. También entonces es cierto que había más niños en las familias, ¿no? Pero 80 niños en una estación, pues es un pueblo. Entre guardias, guardia civil, guardarraíles, profesores, etcétera, y familias, pues aquello era un pueblo independiente que se abastecían, pues todos a través seguramente del tren. Y bueno, luego pues las materias primas y lo necesario iban al pueblo a comprarlo a los pueblos, que eso era una vida importante para los pueblos. De hecho, hay algunas construcciones, entonces comercios, entonces almacenes, etcétera, que llaman la atención hoy día y dicen, bueno, ¿cómo es posible que un edificio, una edificación tan importante para tan poca cosa, ¿no? Claro, tiene su explicación en este sentido. Y bueno, esto era un ajetreo constante de personas y de ir y venir en las horas en las que llegaba el tren, tanto cuando
venía de menos cuando subía de Portugal como cuando bajaba por las mañanas desde Salamanca, desde la Fuente de San Esteban para acá. Y con esos recuerdos y con ese convencimiento que nos decía antes, un día una docena de municipios afectados por el paso de la vía deciden constituir una asociación, un colectivo, le ponen el nombre de Caminos de Hierro. ¿Y por qué dan ese paso? Y bueno, ¿qué impulso recibe? Bueno, la historia viene un poco rodada también, ¿no? En esta época o en estos tiempos en los que el turismo rural parece la panacea de todos los males y de toda la despoblación que sufrimos en estas comarcas y en Castilla y León, pues bueno, resulta que tenemos el atractivo más importante y no lo ponemos en marcha. Ha habido muchas intentonas, pues desde cuando se cerró la vía, que hubo una oposición, no demasiado fuerte, pero hubo una oposición de la población a que se cerrara. Posteriormente a que una oposición ya fuerte a que se levantaran los raíles y se desmontaran las canterías y las estaciones, y luego posteriormente hubo también un movimiento importante a favor de que se declarara bien de interés cultural para evitar su desmantelamiento. Se consiguió en el año 2000 el que declararla bien de interés cultural y a partir de ahí una serie de profesores de Alumbrales, pues que no tenían nada que ver la mayoría con la comarca, pero que se dieron cuenta del atractivo y del potencial que yo tenía, pues empezaron a interesarse por la historia, a conocer las circunstancias en las que se construyó, en las que se cerró, en las historias y el medio tiempo entre una cosa y otra, y bueno, poco a poco fueron haciéndose con una documentación y con un interés que al final supieron transmitirlo pues a los representantes municipales, en este caso a los alcaldes y ayuntamientos afectados. A partir de ahí pues era relativamente fácil el conseguir que formar una asociación. Esta asociación están representados pues todos los pueblos por los que pasa la línea férrea desde la Fuente de San Esteban hasta Barca de Alba. Son 13 los pueblos afectados por la línea, más Sobradillo, que se ha unido pues como sede, una de las sedes del Parque Natural, y porque está abierta la asociación a todos aquellos que se quieran unir. Entonces surge la asociación como un medio o como un medio para conseguir su rehabilitación, para conseguir ponerla en valor y para conseguir dar vida a nuestros pueblos. Son pueblos muy envejecidos, donde la población baja cada vez más y de forma alarmante, y la única posibilidad y el único camino que vemos es una inversión de este tipo que consiga hacer, pues ya lo ha hecho de alguna manera, el que viejas casonas y viejas casas se rehabiliten, con lo cual eso genera a su vez movimiento de trabajo y de industria, que se pongan o se hagan unos establecimientos hoteleros, de restaurante, pues importantes e interesantes, con unas inversiones también importantes, y que en el futuro, si esto se plasma en una realidad su puesta en marcha y parece halagüeño el futuro, pues consigamos que estas inversiones y estas industrias se multipliquen por 15 o 20 tranquilamente. Y estamos hablando ya, entonces hablaríamos de una industria importante en ese sentido, en el sentido turístico, hablaríamos de unas inversiones y de unos establecimientos importantes, ya los hay, pero habría mucho más, y hablaríamos de una revitalización de la vida de los pueblos importantes, que en algunos casos sería como complemento de la actividad ganadera o la actividad agrícola, y en otros casos pues sería dedicación exclusiva, lo cual también sería muy, muy interesante para todos.